Todos muy buen día. Y bueno, pues continuando con las capacitaciones del programa Salud Materna y Perinatal, el día de hoy nos acompaña nuevamente el doctor Héctor López Guerrero, médico con especialidad en ginecología y obstetricia. Es médico adscrito y jefe del servicio de obstetricia del Hospital General de Tulancingo. Dentro de su formación académica, pues tiene la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la especialidad en ginecología y obstetricia con sede en el Hospital de la Mujer de la Ciudad de México por la UNAM. Dentro de los cursos, congresos y seminarios que tiene el doctor dentro de su currículum, es el diplomado en colposcopía y patología del tracto genital inferior en el Hospital General de Pachuca, el diplomado en salud materna, diplomado en ultrasonografía básica en el ILEM. Es profesor de ginecología y obstetricia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el campus Tulancingo. Doctor Héctor, pues muchísimas gracias como siempre por su apoyo. Y bueno, pues el día de hoy están enlazados personal médico personal de salud de los centros de salud del Estado, personal de las jurisdicciones sanitarias y personal de oficinas centrales de la dirección de primer nivel. Eh, en nombre de la doctora Laura Hernández y de la doctora Gabriela Montoya, le damos la bienvenida y agradecemos su participación a estos cursos. Adelante, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Fer, creo que no se escucha lo que hablé, ¿sí? Sí, el doctor no me capta. Adelante, doctor Héctor. Buenos días. Puede iniciar. Doctor Héctor, ¿sí nos escucha? Adelante, ¿Sí me doctor. escuchan? Es correcto, sí lo escuchamos. Voy a, voy a conectarme con otro micrófono para que no vaya a haber problemas. Estoy solicitando. Ok, si me permiten compartir pantalla o ponen la presentación ustedes. Si me escuchan, no hay algún problema.
Ustedes me dicen si ya es visible. Sí, doctor. Muy bien. Adelante, doctor Héctor. Muy bien. Bueno, la diabetes mellitus es un problema metabólico que nos afecta a nivel mundial y es una enfermedad de las que con mayor frecuencia complica el embarazo. Tenemos que la diabetes mellitus tipo 1 se encuentra hasta en el 13% de los casos. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, complica hasta en el 39.6% de los embarazos y la diabetes gestacional hasta el 46%. Eh, es muy importante que cuando nosotros detectamos a estas mujeres que padecen diabetes hay que llevar un control adecuado 3 meses previos a que se lleve a cabo el embarazo. Sabemos que existe el tipo 1. El tipo 1, bueno, es destrucción de las células beta. Casi siempre hay deficiencia absoluta de insulina. Está mediada por mecanismos inmunitarios y puede ser idiopática. La tipo 2 varía desde la resistencia a insulina. Sabemos que aquí hay niveles hasta la alteración en la cual puede haber una insuficiencia completa en la secreción de insulina. Igual tiene sus alteraciones. Y por último, la diabetes gestacional, que es la que se origina a partir del embarazo. Entonces, bueno, en el caso ahorita vamos a enfocarnos mucho en lo que es diabetes gestacional. Vamos a hablar un poco de las demás, pero básicamente va orientado a la diabetes gestacional. La diabetes gestacional como tal es una patología que es heterogénea, realmente involucra tanto al sistema materno, al tejido placentario y al feto, porque la cantidad de hormonas que el feto está produciendo para él, para su fisiología de él, resulta o bueno, viene a hacer un resultado en el cual la, el efecto sobre la madre va a ser la intolerancia a la glucosa. Eh, Esta es una clasificación, la clasificación de White, es una clasificación en la cual podemos verificar que dependiendo del estadio en el que se encuentre, la posibilidad de complicación de la paciente va a ser mucho mayor, ¿no? Esto nos va a dar un pronóstico de cómo se va a desencadenar o cómo se va a desarrollar el embarazo. Es una clasificación un poquito, la verdad, un poquito confusa, pero bueno, aquí básicamente son las dos clases, la A y la A y los otros que tienen un subtipo y los otros subtipos que se relacionan más con alguna patología materna, en el caso de que la mamá curse con enfermedad vascular, que tenga algún tipo de retinopatía, nefropatía o retinopatía proliferativa o alguna afección como tal al corazón. Entonces, la patogenia es un cambio en la sensibilidad de la insulina durante la gestación. Eh, la mamá, fisiológicamente, cuando comienza el embarazo, tiende a autorregular sus niveles de glucosa. ¿Qué es lo que sucede? Que por la fisiología de la madre se empieza a aumentar la sensibilidad a la insulina. Entonces, de repente tenemos pacientes que eran a lo mejor, eran intolerantes a los carbohidratos o tenían una diabetes inicial y resulta que en los primeros estudios nos empiezan a mostrar valores de glucosa normales. O hay pacientes que ya se conocían diabetes y de repente se embarazan y empiezan a mostrar valores normales. Esto es parte de la fisiología del embarazo. Sin embargo, conforme avance el embarazo, sabemos que el embarazo por sí solo es un estado diabetógeno. Entonces, eventualmente se va a empezar a generar resistencia a la insulina. Y eso se va a correlacionar porque existen elevados niveles de hormonas contrarreguladoras de la insulina, muchos de ellos producidos incluso por el mismo feto. Entonces, la glucosa va a ser la principal fuente de energía fetal. Al principio vamos a tener un periodo anabólico, al principio del embarazo, ¿no? Va a haber un acúmulo de reservas y esto se va a guardar como glucógeno y como lípidos. Eh, a los altos niveles de estrógeno van a producir hipoglucemia materna, que es lo que hablábamos al inicio, y también van a producir un aumento de las reservas hepáticas del glucógeno en el hígado. Y posteriormente, en la segunda mitad del embarazo, vamos a tener una etapa catabólica, cuando el feto empieza a requerir mayores cantidades de proteínas, de grasas y de glucosa, pues empieza a producir sus hormonas como el cortisol, la prolactina, el lactógeno placentario y la progesterona, y estos van a generar como una cascada, bueno, una resistencia a la insulina. Por ejemplo, el lactógeno placentario disminuye la utilización periférica de glucosa, y esto con el objetivo de que esas glucosas sean mayores para el feto. Eh, También se produce hiperglucemia y un hiperinsulinismo como respuesta secundaria.
Esto genera también lipólisis para el aumento de los ácidos grasos y como resultado vamos a tener una resistencia a la insulina, que bueno, es un mecanismo compensatorio que se genera para que este feto tenga los aportes adecuados. Desafortunadamente, el resultado final va a ser diabetes gestacional. En el, aquí tenemos, por ejemplo, lo que son las principales hormonas relacionadas con resistencia a la insulina, ¿no? Las principales mencionadas, bueno, son el lactógeno placentario, la hormona de crecimiento placentaria, la progesterona, el cortisol y la prolactina. Y en cuanto a los factores asociados, tenemos ácidos grasos, receptor del peroxisoma proliferador activado, la leptina, factor de necrosis tumoral alfa, algunos anticuerpos, hormonas de tejido adiposo como la adiponectina y la resistina, y también señales del receptor de insulina, que es un trastorno en la fosforilación de la subunidad beta, disminución de la fosforilación del sustrato y 1. Entonces, al inicio ya sabemos, entonces mejora la sensibilidad a la insulina, pero posteriormente se incrementa la resistencia. Entonces, realmente ese es el problema del embarazo. Les decíamos que al inicio algunas mujeres llegan a autorregularse y posteriormente empiezan a desarrollar hiperglucemias. Existe en la clasificación de factores de riesgo, que nos menciona incluso la guía de práctica clínica, grupos de bajo riesgo y grupos de riesgo moderado y grupos de alto riesgo. El grupo de bajo riesgo, podemos mencionar ahí, por ejemplo, al grupo étnico de bajo riesgo. ¿Cuáles son? Realmente el grupo étnico que se considera de bajo riesgo es el caucásico blanco, europeo y americano. Estos pacientes en teoría no requerirían pruebas para diabetes gestacional. Sin embargo, los latinos se ubican dentro de un grupo de alto riesgo por etnicidad. Lo que son los asiáticos y los latinos se consideran un grupo de alto riesgo. Otro grupo de bajo riesgo son, por ejemplo, las mamás que tuvieron peso normal al nacer, que tienen menos de 25 años, que no tienen antecedentes familiares de primera línea en cuanto a diabetes mellitus, es decir, que no tengan su mamá, que tenga un diabetes o la abuela materna, que tengan un IMC menor de 25 al inicio de la consulta o al inicio del embarazo, y que no tenga historia obstétrica de diabetes gestacional, ¿no? Ahora, el riesgo moderado, bueno, son los que no cumplen criterios ni de bajo ni de alto, pero sin embargo, para el grupo de alto riesgo, vamos a encontrar, por ejemplo, obesidad, ¿no? Antecedentes heredofamiliares de primera línea, diabetes gestacional o intolerancia a los carbohidratos en un embarazo anterior, fetos macrosómicos, fetos óbito, glucosuria al momento actual, pacientes que tienen aborto habitual o que tengan malformaciones o que tengan hidrapnios o polidrapnios, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando vemos la consulta de primer nivel o la consulta bien de primer trimestre, podemos encontrar o identificar a la mujer que está en riesgo de padecer diabetes gestacional. Muchas veces no solicitamos los estudios así. Por ejemplo, la norma nos marca que debemos de pedir al menos una glucosa, pero esa glucosa les decía yo que por los criterios de sensibilización a la insulina que genera el estrógeno al inicio del embarazo, estos pudieran ser normales. A lo mejor esta mamá manejaba glucosas de 115, de 120 previo al embarazo, pero conforme inicia el embarazo, los niveles elevados de hormonas al inicio van a generar que esta paciente esté con valores normales de glucosa. ¿Cómo la podemos identificar, no? A lo mejor dices, bueno, ya le pedí su glucosa y la glucosa sale normal, pero si es una mamá que está gordita, que tiene una mamá con diabetes, que ella te dice que tuvo diabetes gestacional, o bueno, a lo mejor no lo saben, pero si la mamá te dice, es que bueno, me hicieron cesárea porque mi bebé anterior pesó 4,5 kilos y antes de eso tuve otro bebito de 4,200 que se murió. Entonces, esa paciente es diabética hasta no demostrar lo contrario. También la paciente que tiene antecedente de aborto recurrente, ¿no? De repente hay pacientes que tienen pérdida gestacional recurrente y no les han investigado y de repente les hacemos una glucosa y resulta que son diabéticas. El antecedente de malformaciones, ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Y la paciente que de repente tenemos en la consulta con hallazgo de polidrapnios, a veces es difícil hablar, no podemos hablar de macrosomía en un feto que pesa 2,600, pero que si este feto tiene 34 semanas, a lo mejor es un feto que ya está con peso alto para la edad gestacional. No podríamos hablar como tal de macrosomía, pero si yo lo identifico en la consulta con peso alto para la edad gestacional y aparte de esto le encontramos hidrapnios, pues realmente es una paciente que seguramente es diabética. Aquí tenemos, por ejemplo, el índice de probabilidad. Si tenemos una paciente con sobrepeso, su posibilidad es de 2, ¿no? Si tiene obesidad es de 3,7. Si la obesidad es severa, su riesgo se multiplica hasta 7, o sea que es altísimo.
Si tiene antecedente de un neonato macrosómico es del 3.3. A veces de repente cuando interrogamos en la consulta les decimos eso, ¿no? Oye, ¿y te hicieron pruebas de diabetes en el embarazo anterior cuando tuviste tu bebé de 4,5 kilos? Y la paciente dice, sí, sí me tomaban la del dedito. Bueno, pues ya sabemos que nos sirve, ¿no? O sea, no nos va a decir nada a menos que nos haga realmente un valor demasiado alto, porque si nos sale a lo mejor como 105, pues diríamos, a lo mejor es porque, pues no sé, a la paciente a lo mejor no iba en ayuno o algo, entonces no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces sí, sí es indicado que hagamos una curva de tolerancia. Edad mayor a 25, pues es de 1.4, edad mayor a 35 es de 2.3. Esto es relativo, porque también a veces hay pacientes que por la alta carga genética y por los factores de riesgo concomitantes, incluso en edades menores a 25 hemos diagnosticado diabetes gestacional, ¿no? Eh, en la gestación múltiple, pues igual, ¿no? Si tenemos dos placentas, tenemos dos bebés, hay mayor problema y siempre es más riesgo de desarrollar diabetes. Etnicidad asiática, etnicidad hispana, bueno, aquí por ejemplo vemos los asiáticos sí se van a 7.6, nada más por el puro antecedente, los hispanos tienen riesgo de 2.4. Es prácticamente el riesgo que tuvieran si hubieran tenido diabetes, ¿no? Es decir, haber sido, y nada más por la pura etnia. En cuanto a los afroamericanos, salen con 1.8. Al antecedente de padre con diabetes, el riesgo es de 2.2. Si la paciente tenía ovario poliquístico antes de embarazarse y se sometió a un tratamiento de fertilidad, o si la paciente decidió bajar de peso, se tomó metformina antes del embarazo, su riesgo es muy alto de que haga diabetes del embarazo. Enfermedad periodontal también se considera un factor de riesgo y peso bajo al nacer de la madre. Si la mamá cursó con restricción de crecimiento, esto es parte de lo que le llamamos programación fetal y esta paciente tiene riesgo para desarrollar diabetes del embarazo. Existe una manera de hacer detección de glucosa, de diabetes, perdón. Podemos iniciar con el método de los dos pasos, ¿no? En la guía de práctica vienen comentados dos formas de hacer diagnóstico. En el caso del tamiz de glucosa es una carga de 50 gramos sin importar la hora ni el tiempo de ayuno en el postprandio. Y si es una glucosa mayor a 140 miligramos, tendríamos que estar haciendo una curva de tolerancia a la glucosa. Esto idealmente se recomienda que se haga entre la semana 24 y 28, que es cuando ya está bien establecido el sistema contrarregulador de hormonas de la insulina. Es decir, cuando el feto ya alcanzó su madurez de secreción de hormonas y es cuando puede presentar hiperglucemia materna o cuando se puede diagnosticar en una paciente que aparentemente no tenía factores de riesgo y que no estábamos buscándole por ahí que tuviera algún problema, ¿no? Esto, por ejemplo, es el tamizaje que hacemos en pacientes sin ningún factor de riesgo entre la semana 24 y 28. Es diagnóstico si tenemos un valor de más de 180 miligramos por decilitro o de 170 en mujeres de más de 30 años. Eh, También podemos hacer diagnóstico si la paciente tiene una glucosa en ayuno mayor a 126 en 2 ocasiones, si tiene una glucemia casual mayor de 200, de repente la paciente que a lo mejor dice, ¿sabe qué, doctor? Me fui a hacer mis estudios, pero ya había desayunado y sale con 205, 207, esta paciente ya entra en diagnóstico de diabetes. En el método de los dos pasos ya dijimos, ¿no? Si la paciente le hicimos una glucosa de 50 gramos y si a la hora es mayor a 140, hay que realizar una curva de tolerancia con 100 gramos. Aquí nos basamos en los valores de la curva de Carpenter. El diagnóstico se realiza con dos valores alterados. Aquí tendríamos, por ejemplo, en ayuno tiene que ser, para que te sea criterio, tiene que ser mayor a 95, a la hora mayor a 180, a las 2 horas mayor a 155, perdón, mayor a 155, y a las 3 horas mayor a 140. Esto es lo que dice el método de los dos pasos y que viene recomendado en la guía de práctica clínica. Se supone que si nosotros nada más hacemos el método de tamizaje de 50 gramos y nuestros pacientes salen con una glucosa menor a 140 a las 2 horas, estas pacientes en teoría no estarían con el diagnóstico de diabetes. A partir de más o menos de un estudio que se llama el estudio JAPO, se creó un segundo método. Este es el consenso que marca que la carga de glucosa debe ser de 75 gramos. Recordemos que en la otra eran 100 gramos. Este igual se puede hacer a las 24 y 28 semanas y es el método de un paso, es decir, únicamente le vamos a decir a la paciente, vete al laboratorio, te van a dar a tomar agua con azúcar, llegas, te toman muestra, después te van a dar a tomar agua con azúcar, que son 75 gramos de glucosa anhidra, le van a tomar una muestra a la hora y otra a las 2 horas. Este método a mí me parece como que del mejorcito y tiene una alta sensibilidad. Esto surgió a partir de que algunos pacientes se nos estaban fugando con el método de los 100 gramos
y los estábamos dejando ir. De hecho, en el estudio JAPO se demuestra que estos pacientes que quedaban fuera de esa curva de tolerancia, en realidad estaban desarrollando fetos con alguna alteración, o que nacían ya sea con datos de asfixia, o que nacían con trauma obstétrico, o les medían el péptido C a nivel de cordón, que es un marcador más sensible de insulina, y se dieron cuenta que se nos estaban brincando en esa curva diagnóstica. Entonces, ustedes me preguntarían, ¿no? ¿Cuál es mejor que el otro? ¿Cuál solicitarían? ¿El de 2 pasos o el de 1 paso? A mí se me sigue haciendo mucho más práctico el método de 1 paso, porque le vas a decir a tu paciente que le van a dar 3 piquetes nada más y tiene una alta sensibilidad. ¿Es más estricto? Sí, efectivamente. Aquí, por ejemplo, le bajaron 3 miligramos a la de ayuno, la de la hora la dejaron normal y le bajaron 2 miligramos a la de las 2 horas. Si recordamos la anterior, por ejemplo, son 95, 180, 155 y 140. Pero si tú le dices a tu paciente que se tiene que ir a tomar una muestra en la cual le van a dar un piquete, le van a dar una carga de glucosa y luego a las 2 horas le van a volver a tomar otro piquete y ya luego te los lleva y le dices, sabes que está alterada, ahora te tienes que hacer una curva de tolerancia en la cual son 4 piquetes. Yo creo que todas las pacientes van a optar por la otra opción. Digo, hasta yo lo haría, ¿no? Que te digan, en lugar de que te den 2 piquetes un día y luego te den 4 en otro, a que te den 3 piquetes el mismo día y prácticamente no hay mucha diferencia en el valor diagnóstico. Sin embargo, el estudio JAPO demostró que sí es así. Entonces, yo recomendaría, por lo menos desde mi punto de vista personal, irnos directamente a la carga de glucosa de 75 gramos. Se me hace mucho mejor opción y es más aceptable por la paciente. Si a otra paciente le dices que la picaron 2 veces y luego le dices que a los 4 o 5 días le tienes que pedir otro, seguramente ni se lo va a querer realizar. También existen criterios para diagnóstico de diabetes pregestacional. Por ejemplo, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Si tiene una glucosa plasmática en ayuno mayor o igual a 126, o si tiene una glucosa plasmática al azar mayor a 200, ya le decíamos que la paciente que dice que va de repente a la consulta y es que me comí un gansito y me tomé mis laboratorios y sale con 215, esta paciente es diabética, ¿no? Pues una glucosa al azar mayor a 200 es diabética. La glucosa plasmática 2 horas poscarga oral mayor a 200, pues también se va a considerar como tal. O una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5. Estos son de los criterios de la ADA del 2016, o los que se publicaron en el 2016 y que vienen reflejados en nuestra guía de práctica clínica. Hay que recordar que la ADA se publica en enero de cada año y ahí se modificaron estos. El problema de tomar la hemoglobina glucosilada como único marcador es que también la ADA especifica en la guía en su guía que ellos publican que hay que tomar algunos criterios, que la hemoglobina puede variar, por ejemplo, en una paciente que es anémica, ¿no? No va a ser la misma hemoglobina glucosilada en una paciente que tiene 8 de hemoglobina a una que tiene 14. Eso puede ser una variación. Igual si los estudios para medir la hemoglobina glucosilada no se hacen con los estándares que marca la ADA, no se puede considerar diagnóstica. También si no podríamos hablar de una paciente que a lo mejor vive en Veracruz y otra que vive en Real del Monte, ¿no? Su cantidad de hemoglobina seguramente va a ser diferente. Entonces, por eso es que la ADA se resistió a meter la hemoglobina glucosilada como un criterio diagnóstico. Lo hizo ya en el 2016, pero ella marca esos criterios y que marca que puede haber cierta variabilidad en los reportes. Entonces, ¿para qué usamos la hemoglobina glucosilada nosotros? Lo usamos para valorar pronóstico y para valorar control de la paciente. Ajá, porque eso de tomarla como diagnóstico, le digo, habría que considerar todas esas variables. Y yo sigo pensando que la mejor opción es la curva de tolerancia a la glucosa de 75 gramos, que son nada más tres piquetes. Las metas terapéuticas de una paciente que va a estar con diabetes durante el embarazo van a ser que tenga una glucosa en ayuno menor a 95, a la hora postprandial menor a 140 y a las 2 horas 120. Que tenga una hemoglobina glucosilada menor a 6 y que tenga una glucosa antes de dormir y en la madrugada al menos mayor a 60, pero no tan baja tampoco. Esos objetivos terapéuticos son con la idea de que este feto no desarrolle fetopatía diabética, es decir, que no crezca tanto, que no haga crecimiento hepático tan grande, que no haga crecimiento fetal para disminuir su riesgo de trauma obstétrico o disminuir el riesgo de que termine en cesárea. Para la diabetes pregestacional son muy similares. Básicamente cambia un poquito en la permisibilidad, ¿no? En la glucosa en ayuno, por ejemplo, sí exige que sean de 90 miligramos y
a la hora postprandial de 130 a 140, pero a las 2 horas sí tiene que ser menor a 120. Y la hemoglobina glucosilada también se recomienda que se mantenga menor a 6 durante todo el embarazo. ¿Cuándo vamos a pedir la glucosilada? En el primero, segundo y tercer trimestre, sobre todo para estar viendo cómo la paciente se está comportando. La glucosa antes de dormir en la madrugada igual recomienda que sea en 60. ¿Es difícil llegar a estos valores? Sí, efectivamente. Y yo creo que a cualquiera que de repente tengas una vida normal y te sometan a un régimen de dieta, pues les va a costar trabajo. Entonces, ¿cuándo decidimos hacer una glucosa pre y post? Porque ese es parte del control que vamos a estar viendo en la consulta. Yo veo a mi paciente diabética que diagnostico a la semana 27 con una curva de tolerancia, le indico una dieta de 1.600 calorías, por decir algo, la mando al nutriólogo, el nutriólogo la mantiene, le indica la dieta y la paciente se acostumbra a comer en una semana, a lo mejor hasta después de 3 días de que la paciente ya está en dieta, le puedo pedir una glucosa pre y post. Antes no, porque seguramente va a salir alterada. Entonces hay que esperar si a esta paciente le estamos dando oportunidad a que se adapte a su dieta y que de repente le pedimos su glucosa pre y post, pues ya va a ser más real o más fidedigna. ¿Cómo le decimos a la paciente que se va a tomar estos estudios? Hay que decirle, mira, vas a ir a tu laboratorio, te vas a ir en ayuno, te van a tomar una muestra de sangre, te vas a llevar a tu desayuno lo que te haya indicado la nutrióloga, que a lo mejor, no sé, se me ocurre una clara de huevo con nopales, le dice, te lo vas a desayunar ahí en el laboratorio o afuera del laboratorio, y a las 2 horas de que terminaste de desayunar te van a tomar tu glucosa. Entonces la paciente va a acudir a nuestra consulta de seguimiento y te dice, mira, en ayuno me salió en 91 y la postprandial me salió en 118. ¿Ok? Entonces estás en metas, ¿no? Estás cumpliendo con tu tratamiento. Y ya cuando le pidamos hemoglobina glucosilada del segundo trimestre o del tercer trimestre, a lo mejor nos sale en 5,8. Oye, pues estás excelente, ¿no? Tú, efectivamente estás llevando a cabo la dieta como debe de ser. ¿Por qué es importante tratarla? Yo creo que todos en la familia de repente decían, ay, es que tu primo nació así, todo gordito y bien grandote, es un bebé bien bonito y pesó 4,5 kilos, pero esos fetos desafortunadamente que nacen con estos problemas van a desarrollar eh, enfermedades ni siquiera en edad adulta, a veces desde la adolescencia. Eh, es un feto que va a estar en un ambiente metabólico alterado. Eh, Realmente su cantidad de glucosa, de lípidos, de aminoácidos van a estar estimulando su páncreas y entonces estos fetos van a desarrollar hiperinsulinemia, porque el páncreas hay que recordar que responde a la cantidad de glucosa que tiene. Y si este feto está teniendo hiperglucemias, porque la mamá tiene hiperglucemias, entonces va a desarrollar hiperinsulinemia. Y por eso es que a los bebitos grandes, si se han dado cuenta, ¿no? Que les dice el pediatra, ¿sabes qué? Hay que darle de comer inmediatamente y si empieza a hacer hipoglucemias, pues hay que canalizarlo. Es por esto, porque nacen con una hiperinsulinemia refleja por el descontrol materno. Desde el inicio del embarazo podemos hablar de una embriopatía diabética, ¿no? Las mamás que desarrollan diabetes pregestacional o que ya son diabéticas de algunos años, tienen riesgo de que estos fetos tengan alguna malformación. Y ya los que se desarrolla la diabetes más adelante en el embarazo se le denomina fetopatía diabética. Ajá. Tenemos entonces que el aborto se va a presentar hasta en el 6 a 29% de los casos. Son alteraciones vasculares en el lecho placentario. Hay que recordar que si estas mamás ya son diabéticas de mucho tiempo, van a tener alteraciones vasculares a diferentes niveles. Pueden tener hipomagnesemia y también se asocia con hiperglucemia. Pueden tener anomalías estructurales importantes. Ahorita vamos a ver como cuáles. Las malformaciones congénitas van a estar presentes. También son alteraciones, bueno, más bien es la hiperglucemia, son alteraciones metabólicas que van a originar alteraciones en estos fetos. Hay un incremento de la degeneración celular y disminución de la unión in vitro en el caso de los que se quisieran someter a un embarazo por vía asistida. También hay daño celular, sobreproducción de radicales libres de oxígeno. Hay malformaciones cardíacas del sistema nervioso central y esqueléticas. Esto, aquí es donde yo decía que podemos usar la hemoglobina glucosilada como un pronóstico para saber si estas malformaciones van a ser en el feto. Esa es más o menos una tabla comparativa de los niveles de glucosa promedio que tienen
Si tu paciente, por ejemplo, decimos que lo ideal es tenerla en un menor a 6, quiere decir que esta paciente debe estar manejando glucosas promedio menor a 140, a 126, ¿no? Que es el, la- el umbral de diagnóstico. Pero yo creo que todos hemos visto pacientes que llegan a la consulta con glucosiladas de 11, de 11,5, de 12. Entonces, imagínense a la cantidad de glucosa que están sometidos estos embriones. Si es una paciente que tiene una glucosilada de 12, que en su vida se había embarazado y se embaraza a los 41 años, y de repente llega a tu consulta con una glucosilada de 12, pues es una paciente que maneja promedio 300 de glucosa. Y eso ya es un riesgo para el feto. Se va a morir de hiperglucemia a la mamá, ¿no? Seguramente, ¿no? Seguramente si esta mamá se complica, se va a morir de falla renal, se va a morir de preeclampsia, se va a morir de otras alteraciones. Pero el simple hecho de que dejamos embarazar a una paciente que tenía una glucosilada de 12, ¿no? Esta es una tabla de riesgo absoluto de malformaciones congénitas en relación con el valor de hemoglobina glucosilada. Entonces, aquí es lo que yo les decía. Si tenemos, por ejemplo, que la mamá a las 12 semanas tiene una hemoglobina glucosilada de mayor a 11, su porcentaje de malformaciones es del 20,1%, es decir, uno de cada 5 de estos bebés va a desarrollar alguna malformación severa. Si hablamos de que, por ejemplo, la mamá tiene una hemoglobina glucosilada del 5%, cuando inicia el embarazo, su posibilidad de malformaciones es el 2,2%, es decir, el mismo de toda la población, el mismo estimado. Sin en cambio, conforme va aumentando la hemoglobina glucosilada o las concentraciones, el riesgo de malformaciones va aumentando. ¿Y por qué abortan estas mujeres? Porque muchos de estos fetos desde que inicia el embarazo ya tienen malformaciones. Bueno, así es, ¿no? Pero a lo que me refiero es que estas mamás como no saben que su bebé tiene algún problema y a lo mejor a la semana 7, 8 de repente les llegan con un aborto diferido porque dicen es que el embrión ya no tiene latido, es porque seguramente tenía una malformación severa que no le permitió sobrevivir. Entonces, si no investigamos también a esa mamá que acaba de abortar de manera espontánea, a lo mejor estamos dejando ir a una paciente diabética. ¿Cuáles son las malformaciones más frecuentes en la diabetes mellitus gestacional? En cuanto al sistema nervioso central, que son las principales, tenemos anencefalia, acrania, meningocele, mielomeningocele, microcefalia e incluso holoprosencefalia. En cuanto a las cardíacas, tenemos la transposición de grandes vasos, comunicación interventricular, coartación de aorta, ventrículo único, hipoplasia del ventrículo izquierdo, persistencia del conducto arterioso, estenosis o atresia pulmonar. En cuanto a las esqueléticas, tenemos hipoplasia, agenesia sacra, también pie equinovaro, y tenemos renales como agenesia renal, riñón multiquístico, uréter doble e hidronefrosis. En cuanto a las gastrointestinales, tenemos atresia anorrectal, hipoplasia del colon izquierdo, fístula traqueoesofágica, atresia duodenal, divertículo de Meckel y enfermedad de Hirschsprung. Otras como tal, la arteria umbilical única. Eh, ¿Cómo podemos detectar este tipo de malformaciones? En el primer trimestre, a estas pacientes de por sí tenemos que hacerles su 11-13-6. Si ya les pedimos hemoglobina glucosilada y nos salió de 12, pues entonces hay que decirle, mira, existe un alto riesgo de que este bebé realmente tenga alguna malformación muy grave. Entonces tenemos que irnos muy estrictos. Podemos hacerle al inicio su 11-13-6. Si el 11-13-6 aparentemente nos sale todo normal, nos seguimos hasta el estructural. El estructural se hace entre la semana 18 y 24. Si queremos ver el corazón, que en este caso es muy importante, lo ideal es hacerlo después de la semana 20 para que sea más valorable este corazón. Normalmente en el estructural les hacen 5 cortes que llaman cortes de Yagel, en el cual pueden visualizar si este feto tiene alguna malformación. Es un estudio de tamizaje, pero nos puede orientar a que este feto tenga alguna malformación en su corazón. ¿Cuáles son las más comunes? Son las que están aquí mencionadas, y también les hacen una neurosonografía básica, es decir, les hacen medición de las estructuras intracraneales para ver que no haya alguna alteración. Y bueno, les hacen una revisión de los huesitos, les buscan los riñones, ven que tengan sus arterias renales bilaterales, y les revisan también todo el sistema, bueno, parte del sistema colector, ver que no haya dilatación. La verdad es que valorar la presencia de dos uréteres es bastante complicado por ultrasonido, pero podemos ver si hay dilatación o si el riñón está multiquístico en el caso de estos fetos. Y en cuanto a los gastrointestinales, sí se puede hacer la búsqueda intencionada de atresia anorrectal, durante el ultrasonido.
Los intestinos son muy difíciles de ver, ¿no? Pero podemos intuir, por ejemplo, en el caso de una atresia, que es un feto macrosómico, pues se puede intuir de alguna manera también. Entonces, el problema de que nosotros tengamos una paciente con diabetes gestacional no solamente es que va a ser un bebé grande, ¿no? Que ese es a lo mejor el problema menor. Podemos tener que, puede haber alteraciones vasculares en la mamá. La mamá, si ya de por sí tiene alguna alteración vascular por haber tenido diabetes de mucho tiempo, puede hacer restricción de crecimiento. Esas arterias uterinas van a estar alteradas y no van a llevar a lo mejor la sangre suficiente al feto. También puede haber alteraciones de la maduración en cuanto a la síntesis del surfactante. Estos fetos maduran pulmonarmente muy tardío. Pueden hacer esos bebés a las 37 semanas pesando 5 kilos y son bebés que se comportan como prematuros. Desarrollan madurez muy tardía, entonces hay que tenerlos con incubadora, a veces hay que ponerles surfactante, hay que ponerles oxígeno. Y bueno, eso es un problema, porque igual los papás a veces como que se sacan de onda y dicen, oye, pero si mi bebé está enorme y nació pues, casi de término, ¿por qué tiene que tener el oxígeno? Bueno, es que esta maduración pulmonar o la producción del surfactante por los neumocitos tipo 2 se va a ver retrasada por la hiperglucemia. También tienen mayores requerimientos inmediatos de oxígeno cuando nacen. Son fetos que generalmente cursan con hipoxia crónica, entonces van a requerir oxígeno al nacimiento. En cuanto a la visceromegalia, pueden tener crecimiento hepático, pancreático, o pueden tener incluso una hiperplasia del ventrículo izquierdo o una del tabique interventricular. Entonces, es una composición corporal alterada, aumenta el contenido de agua y aumenta el espesor de la grasa. Son bebés que realmente cuando nacen se ven muy gorditos, y eso lo que nos dice es que pues, hicieron acúmulo de grasa en otros sitios que normalmente los bebés no lo hacen, ¿no? También puede haber daños a nivel de cerebro, de riñón, de tejido esquelético, de pulmones. Lo que ya hablamos de la cardiomegalia, puede haber un tabique interventricular mayor o aumentado de tamaño, y también hay una hiperinsulinemia. Eso es en cuanto al bebé. En cuanto a la mamá, tenemos que la mamá puede desarrollar nefropatía diabética hasta en el 1 a 5% de los casos. La retinopatía diabética, esta sí es severa, es del 12%. A toda paciente embarazada que sabemos que es diabética debemos hacerle una valoración de fondo de ojo por trimestre. Lo ideal es que la vea el oftalmólogo. Esas pacientes tienen que ser valoradas para el riesgo de la retinopatía diabética, porque el embarazo por sí solo aumenta drásticamente la retinopatía. Si nuestra paciente ya tenía un cierto grado de retinopatía y aparte se embaraza, créanme que esa retinopatía se va a alterar demasiado. Entonces sí tenemos que hacerle como una basal en el primer trimestre, luego al segundo trimestre y luego al tercer trimestre. La neuropatía diabética también está documentada. La preeclampsia, el estudio JAPO que justamente habíamos comentado previamente, arrojó que existe una alta relación entre la preeclampsia y la diabetes gestacional. Entonces, la mamá que desarrolla diabetes y sobre todo, o la mamá que ya era diabética, tiene un alto riesgo de hacer preeclampsia, ¿no? Hay que saberlo desde antes porque esa mamá que ya encontramos que se va a complicar, o que la que ya tiene factores de riesgo desde un principio, que era gordita, que tenía a lo mejor antecedente de un macrosómico y que le encontramos una glucosa ahí medio alterada, esta paciente seguramente va a ser diabetes y va a ser preeclampsia, ¿no? También la cetosis diabética se puede presentar hasta en el 1% de los casos. Aquí es donde hay que tener cuidado, ¿no? A veces uno dice, bueno, ya sé que este bebé va a nacer con inmadurez pulmonar, le voy a dar su esquema de maduración pulmonar. Bueno, si le van a poner betametasona o dexametasona, hay que pensar que esta mamá se va a descontrolar, ¿no? Si la tenemos a lo mejor con tratamiento básico, con pura dieta, esta mamá se va a descontrolar y hay que ver que no nos vaya a hacer una cetoacidosis diabética. ¿Cuáles son los riesgos perinatales? Los riesgos perinatales realmente para el feto ya después del nacimiento, aparte de todo lo que dijimos, tiene mayores resultados perinatales adversos. Estas mamás, hay que explicarles de un principio que puedes tener un embarazo complicado, un parto complicado, y puede tener un feto que va a requerir a lo mejor muchas cosas después de que nazca. Los riesgos perinatales son la macrosomía, fetos muy grandes que pueden asociarse a trauma obstétrico. ¿Por qué? Porque si nacen por parto hacen distocia de hombros. Puede tener acidosis fetal, son los pacientes que hacen expulsivo prolongado, que si nos hace distocia de hombros va a costar sacarlo y obviamente va a nacer con asfixia.
Entonces la mortalidad perinatal va a ser mucho mayor en estos fetos. Riesgos a la salud por la diabetes gestacional, por ejemplo, en la madre, tenemos trauma por el nacimiento. Esta mamá puede tener desgarros de tercer, de cuarto grado, puede tener diástasis de la articulación sacroiliaca, porque son fetos muy grandes, puede quedar con incontinencia por alguna lesión al esfínter, o puede también tener o presentar retención urinaria aguda por el trauma del nacimiento. Eh, Tienen mayor riesgo de nacimiento por cesárea, pueden desarrollar preeclampsia, hipertensión. Algunas de esas mamás que desarrollaron diabetes, pues no se les va a resolver, ¿no? Se van a quedar como diabéticas tipo 2 y bueno, también se van a asociar a síndrome metabólico. En cuanto al feto, pues ya decimos hiperinsulinemia, cardiomiopatía, muerte del feto, puede haber macrosomía, tamaño mayor a la edad gestacional. No siempre vamos a hablar de macrosomía. Les decía yo que si detectamos a una paciente que de repente tiene un feto que está por encima de la percentila 90 de crecimiento, ya de por sí este feto está alterado. ¿Cómo sacamos la percentila? Creo que ya lo hemos, bueno, alguna vez lo hemos platicado en la calculadora de medicina fetal. Podemos meter hay una pestaña que dice crecimiento fetal, le metemos la edad gestacional real, le metemos el peso del feto y el sexo y nos va a arrojar una percentila, porque a veces no nos lo reportan por ultrasonido. Lo ideal fuera que siempre nos lo reportaran, pero a veces no, pero lo podemos sacar por medio de la calculadora de medicina. Si nos empieza a sacar un feto que a lo mejor dices, bueno, tiene 32 semanas, pero me dan la percentila 99 de crecimiento, esta mamá seguramente es diabética, aunque no le haya hecho yo su curva de tolerancia. Si tenemos también mayor trauma al nacimiento, comentábamos la posibilidad de que la mamá haga distocia de hombros y este feto pueda nacer con asfixia, pueda nacer con fractura de clavícula, puede nacer con lesiones del plexo braquial. Esto originado por el tamaño del bebé. En cuanto al neonato, pues tenemos que va a haber dificultad respiratoria, puede haber hipoglucemia, puede haber hipocalcemia, hipomagnesemia, puede haber hiperviscosidad de su sangre, policitemia, tienen más riesgo de hacer hiperbilirubinemia y de cardiomiopatía, ¿no? En estos bebés que acaban de nacer. Por eso es que les decía yo que antes decían, oye, qué bonito bebé, que bien grandote y todo. Bueno, es un bebito que desafortunadamente estuvo expuesto a niveles demasiado altos de azúcar y por lo tanto desarrolló todo ese tipo de problemas. Y en cuanto al niño y a la edad adulta, son fetos que van a tener mayor posibilidad de desarrollar obesidad y obesidad desde la infancia. Tienen mayor riesgo de hacer diabetes tipo 2 y mayor riesgo de síndrome metabólico. Y ni siquiera nos tenemos que esperar a que estos fetos cumplan 30, 40 años. Estos bebés pueden empezar a desarrollar todos estos problemas desde los 11, 12 años de edad. El tratamiento, pues, fundamentalmente es la dieta, ¿no? Con una pura dieta podemos lograr un control glucémico entre el 82 y 93% de las pacientes que se diagnostican como diabéticas durante el embarazo. Lo ideal es tener un aporte adecuado de nutrientes, que la mama no gane demasiado peso, se puede mantener, bueno, debemos de mantener la normoglucemia y esto debe también de ayudar a prevenir la cetosis. Por eso es que usamos dietas divididas en quintos, es decir, con 3 platos fuertes y con 2 colaciones, para prevenir que la mamá vaya de alguna manera a desarrollar cetosis. En cuanto al ejercicio, ¿existe contraindicación? No hay ninguna contraindicación para el ejercicio. Realmente existe una tradición muy amplia de la obstetricia de que la mamá dice algo, no, tu embarazo es de riesgo, quédate acostada todo el tiempo. Y ahí lo único que estamos haciendo es que le estamos generando a la mamá un estado emocional que no es bueno para ella, porque ella se estresan. Dice, tengo que estar acostada porque si me muevo le va a pasar algo a mi bebé. Y no es verdad. Hay algunas indicaciones a veces para mantener el reposo absoluto, ¿no? A lo mejor una amenaza de parto pretérmino con trabajo de parto, bueno, más bien con actividad uterina en ese momento, ¿no? O a lo mejor una mamá que tiene placenta previa sangrante, pero si no es así, podemos permitir que las pacientes se movilicen y que hagan su vida normal. Estar acostadas no les beneficia de nada. Digo, incluso en las amenazas de parto, si la paciente ya no tiene actividad, ya se puede parar, ¿no? A lo mejor la tuvimos unas horas acostada, le dimos su medicamento, se le quitaron los dolores, pues órale, levántate y vamos a ver cómo te sientes. No es indicativo que estén acostadas, ¿no? Eso les genera más trauma a las mamás y aparte de que les genera riesgo de una trombosis venosa. También el ejercicio ayuda con el control glucémico, ¿no? Se recomienda una caminata de 1 a 3 kilómetros 3 veces a la semana.
Hay pacientes que únicamente con la pura dieta y con el ejercicio van a tener glucosas normales. Ajá. En cuanto a la farmacología, si la dieta y el ejercicio no se logran las cifras en 2 semanas, porque eso es lo que les vamos a dar de oportunidad. Tu paciente ya llega y le decimos, mira, te vas a ir al nutriólogo, te van a dar una dieta de 1800 kilocalorías, te van a enseñar a comer, vas a empezar a hacer ejercicio unas 2, 3 veces a la semana y después te vas a hacer tu glucosa pre y post. Si esta paciente que diagnosticamos con diabetes gestacional nos llega a la consulta la siguiente semana en 15 días, con su basal de 85 y la post de 110, dices, oye, estás excelente. Hasta ahora va funcionando el tratamiento. Si la paciente llega de repente a la semana y trae una glucosa basal de 110 y a lo mejor una post de 145, ¿sabes qué? Pues vamos a tener que iniciar tratamiento. En cuanto a la dieta, bueno, la evidencia científica sugiere que el peso que las mujeres diabéticas, perdón, con sobrepeso y obesidad se incrementa el riesgo de complicaciones en el embarazo, incluyendo hipertensión, muerte fetal y mayor riesgo de cesárea. Entonces, estas pacientes deberíamos de considerar antes de que se embaracen, decirles, oye, ¿sabes qué? Sí necesitaremos que bajes de peso para que tu riesgo se disminuya. Si tú te embarazas con ese peso, tus riesgos son muy altos. Yo sé que en nuestra población es difícil, ¿no? De repente llega la paciente que pesa 120 kilos y que viene emocionada porque está embarazada. Y dices, bueno, el problema es todas las complicaciones a las que tú te estás arriesgando por el simple hecho del sobrepeso. Entonces, a veces también nosotros tenemos la culpa de no decirles eso antes y no ofrecerles un método anticonceptivo, ¿no? Y decirle, mira, si te embarazas puede pasar esto, puede tener diabetes, vas a hacer hipertensión, seguramente tu bebé van a nacer con problemas. Entonces, si la paciente se concientiza, va a decir, ok, doctor, me cuido, trato de cambiar mi estilo de vida, trato de eliminar mis factores de riesgo y mientras me puedo cuidar con algo, ¿no? La restricción energética entre 1600 y 1800 mejora la glucemia de ayuno. No impide el crecimiento fetal. De hecho, hemos visto que esto, incluso con dietas un poquito restrictivas, el feto sigue creciendo adecuadamente y no afecta el peso del feto al nacimiento ni induce cetosis. Por eso decíamos que se maneja como una dieta en quintos, con tres comidas y más 2 colaciones. No se recomiendan las dietas menor a 1500, estas pueden ser muy restrictivas. Eh, no, esas sí no benefician realmente el embarazo, este, y tienen mayor riesgo de hacer cetosis y alteraciones neurológicas fetales por las hipoglucemias. ¿Cómo vamos a calcular las dietas? La dieta, por ejemplo, si la paciente se embaraza más bien si la diagnosticamos antes de las 20 semanas, tenemos que, si la paciente tiene un IMC menor a 22, le podemos calcular de 40 kilogramos por peso real, ¿no? Si la paciente tiene de 22 a 25 de IMC, le podemos calcular hasta 30 calorías. Si la paciente tiene un IMC de 26 a 29, le vamos a calcular de 24. Si la paciente tiene un IMC de 30, vamos a calculársela de 12 a 15. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto, porque, por ejemplo, si es una paciente que tiene un IMC elevado y le calculamos a la mejor a 12, nos va a dar a lo mejor 1400 calorías. Entonces ahí lo ideal es que la llevemos la mínima va a ser de 1600 calorías, ¿no? Que eso que no se nos olvide, ¿no? Dietas menores a 1600 sí generan problemas en la mamá y en el bebé. Y si la paciente tiene más de 20 semanas, podemos utilizar esta fórmula para sacar el peso ideal para la edad gestacional. En el caso de la mamá que a lo mejor dices, bueno, pesa 80 kilos y lo multiplicamos por 0.706 más las semanas de gestación por 0.258 menos 55.742, a lo mejor esta mamá que pesa 80 kilos nos va a arrojar y que mide 1,65 nos va a arrojar que el peso ideal para la edad gestacional de la mamá que tiene 30 semanas va a ser como de 63 kilos. Entonces, ese peso ideal que nos arrojó esta, esta, esta ecuación, lo podemos sacar un porcentaje de peso, es decir, el peso actual de la mamá por 100 entre el peso ideal. Vamos a sacar, multiplicamos esos 80 que la pesa la mamá por 100, lo multiplicamos, lo dividimos entre el peso ideal, que fueron 66 kilos, y nos va a dar un porcentaje de peso. En esta tabla viene el porcentaje de peso. Por ejemplo, si es un porcentaje de peso menor al 80%, vamos a calcular de 35 a 40 kilocalorías. Si es un porcentaje de peso que está entre el 80 y 120, pues nos va a dar 30 kilocalorías. En el caso de esta mamá, seguramente nos va a salir un porcentaje de peso como entre 80 y 120, entonces lo podríamos calcular a 30, ¿no? Y si es 120, 150 y así sucesivamente.
En cuanto a los tratamientos, bueno, si ya vimos que la dieta no funcionó y que la paciente sigue teniendo alteraciones de su glucosa en ayuno y la glucosa postprandial, podemos utilizar algunos hipoglucemiantes. Hasta hace algunos años no se aceptaba totalmente el uso de metformina ni de glibenclamida porque se consideraban que podía haber alteraciones a nivel del feto. La metformina, la verdad es que es un fármaco ampliamente utilizado y se le han encontrado muchas propiedades y estoy seguro que muchas de nuestras pacientes que llegan embarazadas llegan tomando su metformina, su glibenclamida, su captopril y bueno, entonces, la mamá que ya tomaba su metformina no se la vamos a suspender, ¿no? Porque no pasa nada. Los bebés, aunque sean chiquititos, aunque sean embriones, no pasa nada. De hecho, se recomienda que se mantenga durante el embarazo. Eh, Actúa inhibiendo la gluconogénesis, entonces, y la liberación de glucosa hepática, y por lo tanto va a incrementar el consumo de glucosa por el músculo. Esta cruza la barrera placentaria, pero las concentraciones fetales son menos de la mitad de las de la mamá. Y bueno, no ha mostrado en un estudio que ya lleva muchos años mayor riesgo de malformaciones congénitas. De hecho, la FDA lo considera como riesgo B. En riesgo B podemos encontrar un montón de cosas que le damos a las mamás, incluso antibióticos. También han mostrado reducciones significativas de pérdidas fetales y de aborto espontáneo, es decir, vemos que mejora y hay menor riesgo de hipoglicemia comparado con otros hipoglucemiantes. Sabemos que la metformina solamente es un sensibilizador. La efectividad de la metformina como medicamento único para el control de las pacientes con diabetes varía del 53.7 hasta el 90%. Se ha descrito que hasta en 10 al 46% de las pacientes manejadas con metformina requirieron insulina. Es decir, la paciente que ya no se controló con pura metformina va a requerir también, aparte de la metformina, la insulina. Podemos hacer manejo con ambas cosas, ¿no? No únicamente con pura insulina ni con pura metformina. ¿Existen contraindicaciones de uso de la metformina? Sí. A pesar de que es un fármaco bastante benéfico, no lo podemos usar en todas las pacientes. Va a estar contraindicado si la paciente tiene una falla renal. En el primer trimestre nos marca la norma que pidamos glucosa, ¿no? Yo siempre les digo esto a todos mis estudiantes y eso, ¿no? Hay que pedir creatinina también. A veces nos esperamos a pedir la creatinina después y resulta que la paciente tiene creatinina de 5, ¿no? Y no la detectamos al inicio. A veces igual, de repente la paciente está anémica, dice, pero ¿por qué está anémica, no? Le pedimos una creatinina y resulta que tiene una falla renal. Entonces, sí tenemos que identificarlo desde la primera consulta. Aparte de la glucosa, si ya le van a dar el piquete a la señora, pues pidan creatinina, ¿no? También si la paciente no tiene una función hepática adecuada, tampoco le vamos a dar metformina. Pacientes con afecciones o circunstancias que pueden cursar con hipoxia, esto incrementa el riesgo de desarrollar acidosis láctica. Entonces tampoco lo vamos a considerar en esas pacientes, pero bueno, va a ser el mínimo de las pacientes como tal. En cuanto a la falla en el tratamiento con metformina, dice los factores pronósticos para falla en el tratamiento con metformina en paciente con diabetes gestacional son: ¿cuándo vamos a considerar no iniciar con metformina? Si la paciente tiene el diagnóstico antes de la semana 20 de gestación, quizá no sea candidata. Digo quizá porque algunas pacientes sí se van a controlar únicamente con metformina, ¿no? Pero tendremos que valorar que si esta paciente debutó antes de la semana 20, quizá no se controle únicamente con metformina. Hay que recordar que la paciente que debuta antes de la semana 24 es una paciente que seguramente ya era diabética, ¿no? Porque luego esas pacientes vienen a la consulta y uno les dice, oye, es que tú ya tenías diabetes. No, doctor, me dio con el embarazo. ¿Cuándo te la diagnosticaron? A la semana 12. Y dices, no, pues desafortunadamente ya eras diabética. El problema es que no te lo habían diagnosticado. Entonces, no es por el embarazo. Es muy importante aclararlo esto a las pacientes porque eso las concientiza de su enfermedad. Y entonces saben que aunque el embarazo se resuelva, ya no se les va a quitar. Porque lo primero que pregunta la mamá que le dices es que tienes diabetes del embarazo. Te preguntan, ¿y se me va a quitar? Entonces, la respuesta de nosotros va a ser, si fue antes de la semana 24, puede que sí. Perdón, si fue después de la semana 24, puede que sí, pero habrá que hacerte una curva de tolerancia entre 6 y 12 semanas después de que nació tu bebé para ver si no se te quedó como tal, ¿no? Algunas mujeres sí se curan. De hecho, la mayoría, ¿no? Y las que se diagnostican antes de la semana 24, pues al menos intolerancia a los carbohidratos ya tenían. Entonces, estas mamás seguramente ya no se les va a quitar, ¿no? Eh, si hay necesidad de terapia farmacológica después de las 30 semanas de gestación, también es un factor que no es.
tan buen pronóstico. Si tiene una glucosa plasmática en ayuno de 110, a pesar de que ya le estamos dando metformina, pues no, seguramente no está funcionando. O si tiene una glucosa postprandial a la hora de más de 140, pues ya no tendríamos que pensar tanto en pura metformina, ¿no? Si tiene una ganancia de peso durante el embarazo de más de 12 kilogramos, también es una mamá que no está teniendo apego, que seguramente no está haciendo la dieta como debe de ser, y la pura metformina no le va a ayudar a controlar su hiperglucemia. ¿Cuál es el siguiente paso? Tu paciente no respondió a la metformina, tenemos insulina de acción intermedia, de acción rápida, y bueno, esto es importante mencionar que no hay una transmisión significativa a través de la placenta, se pueden usar con bastante seguridad. Por ejemplo, en el caso de las pacientes diabéticas tipo 1, pues las podemos usar todo el embarazo. La paciente diabética tipo 2 que a lo mejor no se controla adecuadamente y que está con glibenclamida, que está con metformina y que tiene dieta y ejercicio, a esta paciente a lo mejor dices, ok, ¿te quieres embarazar? ¿Para cuándo lo planeas? Me quiero embarazar por ahí de diciembre, doctor. Ok, tenemos 3 meses para que te pongas en buenos niveles de glucosilada, ¿no? Ahorita tienes 8,5. No sería conveniente que te embarazaras. Mira, vamos a cambiarte el tratamiento a insulina, bajamos tu glucosilada y te permitimos embarazarte en 3 meses. Eso va a hacer que tu bebito nazca, bueno, desde que sea un embrión con mucho mejores posibilidades y menos riesgo de complicaciones. Y cuanto a la diabetes gestacional, hay pacientes también que no se van a controlar con pura metformina y también podemos usar la insulina. Estas son las recomendaciones de cuánto se puede usar de insulina. Aquí, por ejemplo, mencionan que hasta la semana 18 son 0.7 unidades, hasta la semana 18 a la 26 son 0.8, de la 26 a la 36 son 0.9, de la 36 hasta término 1 unidad por kilogramo de peso, y en obesidad mórbida de 1.5 a 2 unidades por kilogramo al día. Esta, a pesar de que está mencionada así como una recomendación, yo creo que hay que tener un poco de precaución cuando usamos insulina. Yo soy de la idea de que si usamos insulina hay que empezar en dosis bajas, sobre todo si vamos a hacer manejo ambulatorio, porque a pesar de que estas parecen ser recetas de cocina, las mamás a veces tienden a responder muy intenso a la insulina, ¿eh? Hay mamás que les iniciamos a dosis bajas y empiezan a hacer hipoglucemias sintomáticas muy severas. Hay mamás que les iniciamos a lo mejor hasta 1.5 unidades y siguen con la hiperglucemia. Digo, eso se relaciona mucho con la resistencia que las mamás puedan tener a la insulina. Entonces la podemos asociar a metformina también. Entonces, yo sí recomiendo que si vamos a iniciar, no le hagan mucho caso a estas medidas, ¿no? Es más cómo se va controlando la paciente, cómo va respondiendo al tratamiento, dependiendo de la dosis utilizada. Entonces, ¿cómo calculamos la insulina? Porque es algo que a todos nos da miedito de repente. Dices, bueno, ¿cómo le voy a iniciar insulina a esta señora, no? ¿Qué dosis le puedo dar? ¿Cómo la voy a calcular? Sabemos que la recomendable y las más recomendadas son la NPH y la insulina de acción rápida. Aquí, por ejemplo, me comenta, dice, la combinación de insulina de acción rápida e intermedia administrada 30 minutos antes del desayuno y cena van a ser una excelente opción para controlar a estas pacientes, porque si hacemos esta combinación y le damos oportunidad de que la paciente se administre insulina 2 veces al día, vamos a simular la secreción de insulina endógena y esta mamá va a estar controlando sus picos de glucosa postprandial, preprandial y los vespertinos e incluso los nocturnos para que la mamá no amanezca con hiperglucemia. Hay que recordar que la secreción de cortisol va a ser durante las primeras horas de la mañana. Entonces, ¿sabes? Estas mamás tienden a amanecer con hiperglucemia. Entonces, son de la dosis total que vamos a calcular, vamos a suponer que esta paciente le calculamos a 0.4 a 0.5 por kilogramo de peso, nos va a dar una dosis total. Se me ocurre 50 unidades. De esas 50 unidades van a ser 2 tercios por la mañana, ajá, de la dosis total, y 1 tercio lo vamos a administrar por la tarde. Ajá. Si fueron 60 unidades, van a ser 40 en la mañana, 20 en la tarde. Y luego de las 40 de la mañana van a ser 2 tercios de NPH y 1 tercio de insulina de acción rápida. Es decir, de esas 40 unidades vamos a sacar 2 tercios de NPH y solamente 1 tercio de la rápida. Y por la tarde vamos a dividir el tercio que nos quedó, lo vamos a dividir entre mitad de NPH y mitad de insulina rápida. ¿Sale? Les puse un ejemplo aquí. Vamos a suponer que tenemos una paciente de 90 kilogramos que se calcula la dosis a 0.4 unidades por kilo.
nos va a dar un total de 36 unidades, ¿vale? Entonces, de esas 36, 2 tercios van a ser por la mañana, es decir, 24 unidades, ¿vale? Y un tercio por la tarde que quedaron, van a ser, perdona, aquí eran 12 unidades, ahí me equivoqué yo. Entonces van a ser, por la mañana van a ser 16, 8, y van a ser 2 tercios de NPH y un tercio de la insulina de acción rápida, ¿no? Van a ser 16, 8 de esas 24 unidades. Y de la tarde, es que había hecho otro ejercicio antes, van a ser de 12 unidades, de las cuales serían la mitad y la mitad, serían 6 y 6, ¿vale? Entonces, esto es lo que ya más o menos habíamos comentado, ¿no? ¿Y a qué hora se debe administrar? Pues idealmente en la mañana a las 6:30, si la paciente va a estar desayunando como a las 7. Hay que recordar que la educación de los hábitos alimenticios tiene que ser con horarios muy estrictos para que la mamá no se sienta mal y para que no presente hipoglucemias. Y por la tarde se recomienda que sea a las 18:30, es decir, que la mamá esté cenando a más tardar a las 19 horas. Y de ahí todavía le quedaría su colación nocturna. Ujú. Pero hay que decirles eso, es que yo creo que es difícil llevar los hábitos, ¿no? Uno, por ejemplo, dice, bueno, es que yo ceno a las 10 de la noche. Bueno, tú lo haces porque es tu costumbre, pero no debe de ser así, todos deberíamos de cenar como a las 19 horas, ¿no? Para que esto te disminuya tu riesgo de que en la noche tengas reflujo, de que tengas gastritis, de que tengas a lo mejor enfermedad acidopéptica. Pero bueno, a estas mamás tenemos que educarlas y enseñarles cómo deben de estar poniéndose la insulina y cómo deben de llevar a cabo su dieta. Ese es, por ejemplo, en el caso de la diabetes gestacional, la diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 y para el tercero. Los cálculos son iguales en todas, en todas. Lo que aquí cambia, por ejemplo, es lo de la cantidad de insulina que están usando. Pero ya les decía yo que esto es una medida muy arbitraria y que trataremos de no considerarla, ¿no? Porque no sabemos cómo va a responder la paciente a que le pongamos dosis bajas de insulina. Cuando la paciente no está controlada, podemos encontrar el efecto Somogy, que es una glicemia alta en ayunas, y de la paciente puede estar teniendo una hipoglucemia entre la 1 y 5 de la mañana. ¿Cómo vamos a saber esto? A veces la mamá nos puede decir que está teniendo pesadillas, ¿no? Uno de los datos de la hipoglucemia nocturna es que la mamá se despierta porque tiene pesadillas y a lo mejor se despierta diaforética y se despierta con hambre. Hay que tomarles de repente de manera ocasional una glucosa a las 4 de la mañana para saber cómo se está comportando, porque a lo mejor le estamos poniendo demasiada insulina intermedia en la tarde y resulta que la mamá está haciendo hipoglucemias en esas horas. Aquí, por ejemplo, ¿qué le pudiéramos decir? Pues tómate la glucemia y a lo mejor tenías 8 de NPH en la tarde, pues nada más ponte 6, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta. El fenómeno del alba, glicemia alta en ayunas en ausencia de hipoglucemias nocturnas. Aquí, por ejemplo, el tratamiento es aumentar la dosis de insulina intermedia antes de la cena o al acostarse, ¿no? Para que la mamá ya pueda amanecer con glucemias más bajas. A lo mejor dices, bueno, estoy con 8 y 8 en la mañana, en la tarde, perdón, que me pongo de insulina, y a lo mejor te podemos aumentar 2 unidades o 4 unidades dependiendo de la cantidad de glucosa con la que esté la paciente amaneciendo. El automonitoreo es muy recomendado para todas las embarazadas con diabetes. Debe ser al menos de 3 a 4 veces al día, no diario, pero al menos con lo que llegamos o alcanzamos las cifras óptimas de control. Hay que decirle que se puede tomar en ayuno una diaria con un periodo mínimo de 8 horas. Hay que decirle, mira, en la mañana que te levantes te vas a tomar una glucosa y luego 2 horas después de comer te la vas a tomar igual. Esto lo puedes hacer 2 a 3 veces al día en diferentes horarios. Un día en la mañana le vas a decir, le pones un cuadrito y una tablita. El lunes me la tomé en la mañana, en el desayuno. El martes me la tomé en la comida. El miércoles me la tomé en la cena. Y así se los va a estar tomando de manera ocasional. Y ustedes van a ver a lo mejor cuál parte del día es la que está teniendo más niveles elevados de azúcar. O si es en la mañana, o si es en la cena. Y esto nos los va a traer para que nosotros valoremos cómo podemos modificar esos niveles o esas cantidades de insulina que le estamos administrando. En diabetes tipo 1 y las diabetes que son de difícil control, las mamás que no se están controlando bien, le agregaremos el automonitoreo antes de acostarse, un día que se la tomen, no sé, a las 10 de la noche y otra entre las 2 y 4 de la mañana para ver si no están teniendo hipoglucemia en esos periodos. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Que la paciente tenga descontrol metabólico. Si una paciente que ya le dimos tratamiento, que ya le
que ya le pusimos insulina y que de todos modos la paciente sigue descontrolada, hay que internarla. Hay que valorar si realmente esta paciente está teniendo apego a tratamiento. En el Hospital de la Mujer nos pasaba que luego pues, teníamos a las pacientes ahí 10 días hospitalizadas para control de su glucosa. Las dábamos de alta y las encontrábamos afuera en los puestos de taquitos, ¿no? Y dices, bueno, entonces ahora entiendo por qué les control, ¿no? Porque cuando está aquí sí se controla y cuando se va a su casa está totalmente descontrolada. Entonces ahí, por ejemplo, es muy importante que nosotros la internemos porque así la paciente va agarrando los hábitos, ¿no? Se acostumbra a comer a sus horas, se acostumbra a comer las cantidades que le dan y eso va a tener que generalmente tenga mejor apego. Hay que decir que la mamá que le pones dieta luego te dice, es que no me lleno, doctor. Yo la verdad, le voy a ser sincera, sí me estoy comiendo más cosas. Entonces explicarle, ¿no? Que puede comer cosas que están libres de calorías y eso ya, más con el nutriólogo, pero sí decirle que esa es una manera de compensar esos cambios de hábitos. Si tiene una glicemia en ayuno de más de 140, hay que internar a esta paciente. Si tiene una postprandial a la hora de más de 180, hay que internarla. Esta paciente no se está controlando. Y bueno, pues hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, doctor. Tenemos dos preguntas. Son de Anita Chávez. Y una de ellas dice, por ese motivo, en el primer trimestre, una glucosa de 92 a 125 miligramos por decilitro en ayuno se considera diabetes tipo 2 y no diabetes gestacional, doctor. Si es en el primer trimestre y es una glucosa mayor a 126, va a ser diabetes tipo 2. Ajá. Ya hablábamos que quizá esos cambios fisiológicos del embarazo que van a generar que esta paciente tenga mayor sensibilidad a la insulina y que a lo mejor no nos va a dar esos 126, nos va a dar unos 115. No podemos decir estrictamente que sea diabetes, pero seguramente es una paciente que tiene problemas, ¿no? No, si nos da, como dice, entre 92 y 126, a lo mejor es una paciente que antes de embarazarse manejaba 130, ¿no? Pero no estaba diagnosticada. Y ahorita con los cambios del embarazo nos da unos 117, por ejemplo. No podemos ponerle el apellido de que es diabética, porque la guía dice así, solamente si es mayor a 126 en dos determinaciones. Pero a esta paciente es a la que vamos a seguir más de cerca. ¿Por qué? Porque le podemos, a lo mejor en ese momento dices, bueno, tiene 117. A mí se me ocurre que le pidas una curva de tolerancia en ese momento. Sobre todo si tu paciente está gordita, si tiene antecedente de abortos, si tiene antecedente de un feto macrosómico, a esta paciente le vamos a pedir su curva de tolerancia. Y a lo mejor si esa curva ya sale alterada, ya le ponemos el apellido, ¿no? Ya es una diabética tipo 2 en ese momento. Ok, muy bien. Y también Anita Chávez pregunta, ¿Lispro? Supongo que cuando ¿La usted insulina? mencionaba los tipos de insulina. Sí, sí se usa. Sí se usa. De hecho, la Lispro es muy común en pacientes que son diabéticas tipo 1. En estos pacientes, si ya tienen un control ya bien determinado desde su casa, o bueno, más bien desde su enfermedad que ya las ve su endocrinólogo, y se controlan bien con eso, podemos dejarlas. Habrá que decirle que seguramente va a requerir aumentos de esa cantidad de insulina, pero sí se puede usar. Pero la que usamos por más facilidad y por más factibilidad de las pacientes es la NPH y la rápida. De hecho, la Secretaría de Salud las tiene, bueno, casi, casi siempre, y son las que le podemos indicar a una paciente que nunca ha usado insulina, ¿no? Y no la tiene que comprar, a lo mejor la va a poder conseguir de manera más fácil y gratuita. Si la paciente ya usa Lispro a lo mejor o usa Glargina, pues se les puede dejar, se les puede mantener. Hay un estudio que habla de la Glargina que sí se ha asociado de repente como alteraciones fetales, pero son estudios que ya tienen algunos años y que no tienen no han sido muy revisados. Entonces, sí se puede considerar su uso, digo, sobre todo si la paciente ya lo usaba y se controla bien con esto, ¿no? Eh, la guía recomienda que pues, usemos la NPH, la intermedia, como primera línea, pero si la paciente usa los demás, claro que sí, sí se pueden usar. ¿Tenemos algún otro?
Ok, muy bien, doctor. Pues esas son las únicas preguntas que hicieron. Y bueno, pues si no hay más preguntas ni nada más que comentar, pues agradecemos como siempre el apoyo que usted nos da, doctor, y agradecemos al personal de salud de primer nivel y el personal de las jurisdicciones por interesarse en estas capacitaciones y pues por hacerse presentes. Muchas Sí, gracias. se me desconectó la sesión desde de la pantalla, pero bueno, yo aquí sigo y pues lo mismo, ya saben que cuando gusten estamos dispuestos. Y una disculpa por haber cambiado la fecha del día de hoy, pero bueno, tuve otras cosas que hacer y la verdad sí me fue imposible. Pero sí, claro, ya saben que estamos dispuestos cuando ustedes lo soliciten. No, al contrario, doctor, pues muchas gracias a usted por su disponibilidad y no importa el día, el chiste es la información que nos está proporcionando. Créame que bien lo comenta usted en la plática, ¿no? Que en la exposición, que el miedo que nos da al iniciar el manejo de la paciente embarazada diabética, ¿no? Qué bueno que pues con estas recomendaciones que nos da y propiamente extraídas de las guías de práctica clínica, pues yo creo que nuestros médicos tendrían todos los elementos para iniciar un tratamiento sin problemas, doctor. Y pues a nombre de la Dirección de Primer Nivel de Atención, la doctora Laura Hernández González, le queremos entregar un reconocimiento de manera virtual, doctor, el cual le haremos llegar de manera electrónica con el reconocimiento, con el reconocimiento como tal de la Dirección de Capital Humano. A la letra dice: Gobierno del Estado de Hidalgo, Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prestación de Servicios, otorga el presente reconocimiento al doctor Héctor López Guerrero por su destacada participación en la capacitación continua del programa Salud Materna y Perinatal con la ponencia Diabetes y Embarazo y Diabetes Gestacional. Pachuca de Soto Hidalgo, 1 de octubre del 2021. Doctor Héctor, pues estamos muy complacidos con usted, doctor, con su calidad de ponencias y su disponibilidad que tiene para con el primer nivel de atención, doctor. Bastante agradecidos. No, claro que sí, muchas gracias a ustedes. Eso que comenta usted, le digo, es muy cierto. Hasta hace unos años, cuando se modificaron los valores de diagnóstico de diabetes gestacional, todo el mundo temía que íbamos a tener llenos los hospitales de diabéticas. Y era lo que decían, es que no vamos a tener capacidad para resolver a tanta paciente, ¿no? Porque ahora vamos a sobrediagnosticar diabetes. No sobrediagnosticamos, estamos de hecho subdiagnosticando diabetes porque todavía no mandamos a hacer curvas de tolerancia. Aquí en la consulta, ya ahorita que estoy viendo la consulta de obstetricia del hospital, de 10 pacientes que veo, al menos 5 son diabéticas, yo creo. O sea, tenemos mucha paciente diabética, pero afortunadamente la mayoría de ellas se pueden llevar con manejo ambulatorio. Y digo, sí da miedito al principio iniciar, ¿no? Porque tenemos mucho la creencia de que la metformina les hacía daño a los bebés o que la insulina les hacía daño. Sobre todo las mamás a veces no. Cuando uno les dice que les vamos a iniciar esto, pues se atemorizan. Pero hemos estado haciendo aquí, bueno, revisión de muchas pacientes y hemos llevado a estos bebitos muy bien a término. Tuvimos el caso de una paciente que inició el embarazo con hemoglobina glucosilada de 11,5. Ella tomaba hipoglucemiantes. La logramos llevar a una hemoglobina glucosilada de 6 únicamente, bueno, pero fue con insulina, dieta y esto, ¿no? Y al final se nos descontroló un poco y nació un bebito un poco más grande, no macrosómico, pero sí nació empezó a crecer de más. Entonces, terminamos el embarazo por cesárea, porque eso sí dice, ¿no? Si la paciente es diabética desde antes, lo más probable es que termine en cesárea porque su control va a ser más complicado. Pero las mamás que estamos diagnosticando en el embarazo y que le estamos dando manejo ambulatorio y manejo junto con el servicio de nutrición aquí en el hospital, pues les está yendo bastante bien. Algunas las estamos dejando llegar un poco más a término, las llevamos a la semana 39 y eso es ideal porque disminuye los riesgos para el bebé y la mamá tiene oportunidad de tener un parto normal sin necesidad de someterla a la cesárea. Muy bien, doctor, pues felicidades por su gran labor que hace en la consulta con nuestras pacientes. Y pues no nos queda más que agradecer al equipo, licenciado Fernando, doctora Sonia Escamilla, gracias por la ponencia, tu gestión con el doctor Héctor López. Licenciada Aida, gracias por su participación. Y pues bueno, un saludo a todos, doctor. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bonita tarde y excelente fin de semana.